¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy comenzamos el programa en las oficinas de Asaja Palencia y lo hacemos porque nos hemos citado con el presidente de la organización en Palencia, con Honorato Meneses. Hola, Honorato, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Cristina, aquí estamos. Bueno, además yo le veo con una cara bastante de alegría a pesar de la mascarilla y me parece a mí que es porque han llegado las tan esperadas lluvias. Esto es muy bueno para el campo. Bueno, estas lluvias son muy beneficiosas y muy necesarias. Es cierto que la gente ya estaba inmerso en plena sementera, se estaba sembrando y ahora va a haber un parón, pero yo creo que ese parón es necesario. Primero para lo que se ha sembrado, para que tenga la suficiente humedad, para que vaya naciendo, y luego por lo que no se ha sembrado, para que muchas de esas tan denostadas malas hierbas vayan emergiendo, para que las podamos controlar, y yo creo que estas lluvias y que la tierra pues vaya cogiendo el tempero que tiene que coger en invierno. Yo creo que son muy necesarias y muy beneficiosas. Y además también porque los agricultores pues llevamos 15 o 20 días muy liados haciendo nuestras labores del campo y lo que es un poco nuestra labor administrativa lo hemos ido dejando. Y ahora que llegamos en la época que hay que hacer, sobre todo una cosa importantísima que es el seguro agrario, yo particularmente hoy además he aprovechado para poder hacer el seguro, pues yo creo que es necesario y es muy importante pues ahora que estos días pues la gente ahora que ha parado pues haga sobre todo el seguro agrario. El seguro agrario se ha demostrado que es una herramienta imprescindible en las explotaciones agrarias y yo creo que es muy necesario y por eso yo creo que ahora es una buena época para hacerlo. Además, haciéndole antes, creo que es del 8 de noviembre, pues hay una rebaja y un descuento muy importante. Entonces la gente que vaya a hacer el seguro, contra antes lo haga, pues mejor. Desde luego, así que aprovechen ustedes este parón, como nos decía Honorato, que les va a obligar a hacer estas lluvias para venir a Asaja a informarse y a contratar el seguro. Pero, Honorato, ¿por qué hay que hacer el seguro en Asaja concretamente? ¿Qué beneficios hay? Bueno, sobre todo por dos cosas. Lo primero, por profesionalidad y por precio. Lo primero, por profesionalidad, porque en Asaja al final hay un equipo que se dedica a hacer los seguros, que está preparado, que tiene una formación continua durante todos los años y la persona que va a estar detrás de ese agricultor sabe lo que está haciendo, no como en muchos bancos o muchos sitios que se pueden hacer seguros, pero gente que no sabe lo que está haciendo. Y nosotros hemos detectado en muchas pólizas que luego pues no se dan las coberturas que se tienen que dar y no se está haciendo un seguro como se debe hacer. Y luego por precio, porque en Asaja, como no debe ser de otra forma, es el sitio donde el seguro es más económico para un agricultor. Además de esa profesionalidad y de que se le va a hacer el mejor seguro, es donde menos tiene que costar ese seguro. Yo, además, siempre al equipo técnico se lo he dicho, y una de las prioridades, digo, Asaja tiene que ser el sitio o el lugar donde el seguro sea más barato para el agricultor. Y yo creo que sobre todo esas dos cosas, profesionalidad y sobre todo por coste. Desde luego, pues es un buen momento, como decíamos, para venir a las oficinas de Asaja, porque aquí están los profesionales para orientarles, porque debido al cambio climático, Honorato, es fundamental asegurar nuestros Yo creo que cultivos. es un gasto más que debemos asumir en una explotación. Hoy el clima sabemos cómo es, tenemos épocas que llueve mucho, pero épocas que no llueve y hay muchos problemas. El cambio climático cada vez se está agudizando más y creo que un buen seguro, yo creo que cubre, sobre todo dormir tranquilo y cubrir todas esas inclemencias que podemos tener, y luego también ese seguro pues al final te cubre fauna salvaje, te cubre pedrisco, te cubre incendio y te cubre pues todos los avatares climatológicos que pueden pasar y que cada vez por desgracia pasan con más frecuencia. Desde luego. Honorato, hacía mucho que no nos reuníamos con usted en Campo Palentino, entonces no habíamos hecho un balance, ¿no?, de cómo había sido el anterior año agrícola. Fue un año, se puede decir que bastante bueno en muchos de los cultivos, pero siempre hay un problema al que se enfrentan ustedes, que son los precios. A día de hoy, ¿cómo se encuentran esos precios? Bueno, pues este año es una cosa que ha estado muy complicada. Los precios en las últimas semanas se han orientado claramente en los mercados internacionales al alza y eso se está trasladando a las lonjas de interior. Nosotros en Asaja ya desde un principio, en verano, denunciamos lo que estaba pasando. Ya en verano, viendo que había una cosecha muy buena, muchos operadores ya, muchos agricultores, se les estaba comunicando que sobre todo la cebada, iba a haber mucha cebada, iba a sobrar cebada y que íbamos a tener precios muy bajos. Hablaban de 120 euros, 130. Nosotros denunciamos, y ahí están las notas de prensa, porque no era acorde con lo que estaba pasando en los mercados internacionales. En los mercados internacionales había habido una disminución de esa cosecha, los precios tenían precios bastante atractivos y España, siendo un país deficitario como lo es, pues los precios que había en el mercado interior no estaban en consonancia
consonancia con lo que estaba pasando en los mercados internacionales. Y esa situación pues la hemos denunciado. Y luego, pues sobre todo, estos últimos 15 días, pues los precios, sobre todo en las bolsas de Chicago y en París, pues se han subido con bastante fuerza. O para que os hagáis una idea, en Francia, que es un país que tenemos al lado y es un país excedentario del cual viene trigo a España, el trigo cotizaba esta mañana a 212 euros. Chicago, por ejemplo, ayer marcó el máximo de los 8 últimos años, es decir, que los precios a nivel internacional se han orientado claramente al alza. Y también aquí, pues los precios, pues esa subida que ha habido en los mercados internacionales se está trasladando a los mercados nacionales también. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está pasando todo esto? Bueno, por un lado, los mercados está la oferta y por otro lado está la demanda. La oferta, pues este año ha habido una cosecha inferior a la que ha habido los años anteriores. También es cierto que los años anteriores partíamos de cosecha récord. Este año ha habido una cosecha inferior, aunque sigue siendo una cosecha la tercera mejor de la historia, pero inferior a la de años anteriores. Luego también, sobre todo, Rusia, que es el gran actor, sobre todo en el tema del trigo, se está sembrando. Tienen sembrado prácticamente todo el trigo de invierno, tienen una sequía muy grande y se cree en Rusia los sembrados antes de que llegue el invierno tienen que estar bien nacidos y fuertes porque ahí el invierno es muy duro y como han nacido muy mal y hay muchos problemas de humedad, pues se teme que si llega el invierno y los cultivos no están suficientemente desarrollados pueden tener muchos problemas y todos esos factores pues es lo que está incitando a que los precios suban. Luego por parte de la demanda, que es los que compran, pues sobre todo durante los 15 últimos días o 20 últimos días ha habido un acopio muy grande de mercancía por parte de los grandes compradores a nivel mundial. ¿Por qué se hace este acopio? A lo mejor por miedo a lo que está pasando en la pandemia, porque los inventarios les tenían muy bajos, pero ha habido una compra muy grande por parte de los grandes compradores y sobre todo de China, que es el mayor comprador. China durante los 15 últimos días ha hecho grandísimas compras, tanto en trigo, en maíz, en soja. En China, pues como allí es un poco transparente y lo que pasa no se sabe, pues hay sospechas que si es que en China han tenido una mala cosecha, si es que los inventarios les tenían muy bajos y les están haciendo acopio para tener esos inventarios más altos, y luego también que China tuvo una peste porcina muy grande que prácticamente tuvieron que sacrificar toda la cabaña y ya se dice que prácticamente están ya poniendo en funcionamiento otra vez toda la campaña y eso al final lo que hace es demandar más cereales. Pues todos estos factores que hemos dicho, pues lo que han hecho sobre todo, porque este es un mercado muy especulativo, esto cotiza en las bolsas, sobre todo en el mercado de Chicago, pues los fondos de inversión han empezado a tomar más posiciones más largas y esto ha hecho subir los precios. ¿Cuánto va a durar esta tendencia? Pues no se sabe. Hemos dicho que es sobre todo por un tema de demanda y de acopio de mercancía. A lo mejor los grandes productores acopian ya de mercancía, a la vuelta de un mes están servidos y las compras disminuyen y los precios se vuelven a orientar otra vez a la baja. Pero ahora mismo esos son los precios. ¿Qué tienen que hacer los agricultores? Pues bueno, siempre hemos dicho que los agricultores deben fraccionar sus ventas, no somos especuladores. Los agricultores, pues en varias épocas del año, cuando ellos vean conveniente, pues deben vender la mercancía. Por dos factores, porque al final lo que hay que sacar es un precio medio y luego porque al mercado hay que abastecerle de producto nacional, porque si no van a comprarlo a otro lado. Pero bueno, todos esos factores que he dicho pues son un poco lo que ha pasado y lo que ha hecho que sobre todo los últimos 15 días y sobre todo la última semana los precios se hayan girado totalmente al alza. Pues un análisis que aclara perfectamente lo que ha ocurrido. Hablaba Honorato de especulación. ¿Quién debe de garantizar la estabilidad en el mercado de los cereales de Castilla y León? Bueno, al final estamos en un mercado totalmente libre. Es un mercado en el cual participan muchos actores y es un mercado en el cual el mismo mercado se debe regular por sí solo, pero muchas veces al final lo que has dicho tú, está la especulación, hay muchas empresas que a lo mejor tienen mucha cuota de mercado y trayendo mercancía o retención de mercancía pueden manipular un poco estos precios, pero bueno, yo creo que los agricultores pues debemos hacer lo que sabemos, producir. Luego hay agricultores pues que deciden entregar su grano a una cooperativa que es la que comercializa esa cooperativa y luego hay agricultores que se lo entregan a operadores de cada su municipio que son ellos un poco luego los que venden esa mercancía. Los agricultores sobre todo lo que no podemos es intentar especular porque al final nos va a pillar como pasó y muchos tienen esa experiencia en la subida que pasó a finales de los años en el 2008 y en el 2007 que los precios subieron, hubo muchos agricultores que creyeron que iban a seguir subiendo y luego los precios se desplomaron. Por eso he dicho que es muy importante fraccionar las ventas para al final
estar vendiendo en varios momentos puntuales del mercado para sacar un precio medio y luego porque hay que abastecer al mercado. El mercado y las fábricas de pienso necesitan todos los días ese pienso y si no le abastecemos desde el interior le van a abastecer desde otro lado. Posiblemente, Honorato, los espectadores que nos estén escuchando y no tengan nada que ver con el sector primario se estén dando cuenta una vez más de que un agricultor o un ganadero, en este caso un agricultor porque hablamos de los cultivos de cereales, es mucho más que la persona que cultiva las tierras, tiene que organizar un negocio, tiene que hacer un plan de ventas, de compras, una organización administrativa, como nos decía, ¿no? Es un buen momento también pues, para señalar eso, la profesionalización del sector. Honorato, hablando de otro tema, de la política agraria común, de la PAC, hemos hablado mucho de la financiación, bueno, ahora se está negociando de nuevo, ¿no?, esa PAC. A mí me gustaría preguntarle cuál es la visión desde los profesionales del sector, desde Asaja, Palencia, acerca de cómo se está llevando esa negociación de la futura PAC. Bueno, efectivamente, hasta ahora de la PAC parece que solo se ha hablado del presupuesto, que si era el mismo, que si era un 5% menos, que si a precios constantes, que si la inflación, y yo creo que no, que la chicha está en otro lado. Es importante que haya un presupuesto importante, contra más dinero haya, mejor una política mejor se puede hacer, pero lo importante es la chicha, ¿en qué va a consistir un poco esa política agraria nueva que nos quieren introducir en Europa? Lo primero que quiero decir, la torpeza de los políticos que hay en Europa, que yo creo que viven a espaldas totalmente del sector. Al final legislan o ponen políticos o gente que no sabe lo que es el sector y luego pasa lo que pasa. Esta PAC yo la veo muy mal, sobre todo para los profesionales, porque antes hemos dicho de profesionalidad. Un profesional y un agricultor lo que quiere es producir cada vez más y incrementar su rentabilidad a base de poder producir. Pues esta PAC va en un sentido totalmente contrario. Esta PAC es una PAC que va a tener muchos condicionantes, sobre todo condicionantes ambientales. Yo me voy a centrar sobre todo en tres y sobre todo en uno. Quiere que haya una reducción de los fitosanitarios de un 50%, una reducción de los fertilizantes y también una reducción de antibióticos y medicamentos en el ganado. Y sobre todo me voy a centrar un poco en lo primero, en la reducción de los fitos. Los fitos al final, los fitosanitarios, son los medicamentos de las plantas. Ahora que estamos con una pandemia y todos estamos con mascarilla y estamos en casa y no podemos salir porque se está intentando buscar un medicamento para que pueda... Pues al final esos químicos tan denostados por muchos que ahora que dicen que hay que prohibirlos han salvado muchas vidas y muchas hambrunas. Y esos químicos, cualquiera profesional y cualquier agricultor sabe hoy en día que una agricultura sin esos químicos y sin esos productos no se puede hacer. Que haya que haber una aplicación racional, que esos químicos cada vez tienen que ser mejores, totalmente de acuerdo, pero sin químicos como se quiere en la Unión Europea y con una reducción así, no se puede hacer. Yo creo que antes de tomar una medida de esas tiene que haber un impacto, un estudio del impacto que puede producir eso, porque eso va a tener un impacto muy importante. Muy importante porque al final la PAC, claro, dice que quieren luchar contra el cambio climático y que estas medidas son para mitigar ese cambio climático. Si estas medidas las llevan a cabo, en la Unión Europea va a haber una bajada muy importante de la producción, muy importante, porque no se puede producir en esas condiciones. Y esa producción que no se va a producir en la Unión Europea, se va a producir en Brasil, se va a producir en Rusia o se va a producir en África. Se va a producir devastando el Amazonas o en Rusia como están haciendo ahora en Siberia o los chinos que están comprando tierras en África y roturando bosques. Es decir, que eso se hace en conjunto de todos los países. O si lo hacemos los europeos no vamos a adelantar nada, porque lo que queramos mitigar del cambio climático lo van a poner peor en otro sitio. Entonces, ¿y quién van a ser los grandes perjudicados? Pues los grandes perjudicados van a ser, por un lado, por los agricultores y los ganaderos, y sobre todo todos los consumidores. ¿Por qué todos los consumidores? Porque te hagas una idea, por ejemplo, hace 50 años el gasto medio de una familia en alimentación era el 50% de sus ingresos. Ahora mismo es el 15%. Eso ha sido gracias a que ha habido una política agraria, que se han producido unos alimentos buenos, en muy buenas condiciones y a precios muy asequibles. Si todas estas políticas que quieren hacer se van agudizando, pues eso se va a revertir y cada vez las familias y los consumidores van a tener que pagar más dinero y peores alimentos. Porque lo que está pasando ahora, al final aquí ahora, por ejemplo, el ejemplo más claro es lo que está pasando ahora. En Europa no podemos producir transgénicos y estamos trayendo hoy soja de Brasil o maíz de Brasil o de Estados Unidos que es transgénica. No tiene sentido que un agricultor aquí no lo pueda producir, pero se traiga de fuera y luego un consumidor, al final no lo entiendo. Y un poco esta política agraria común, como no cambie, va un poco en esa dirección y eso sobre todo yo creo que es porque muchas veces los políticos no viven a espaldas del sector y sobre todo
yo creo que es una política que puede ser muy torpe. Todos tenemos que ayudar un poco al cambio climático, pero bueno, habrá que hacer un impacto y habrá que hacer un uso racional de las cosas, pero es que si las directrices que están marcando se van cumpliendo, puede haber una bajada muy importante de la producción, con lo que he dicho que puede pasar de esta manera. Decía que algunos políticos parece que viven de espaldas, pero la sociedad pienso que no, puesto que según la última encuesta del Eurobarómetro, dicen que la PAC beneficia a todos los ciudadanos, 3 de cada 4 europeos. Es una encuesta que a ustedes les pone en una muy buena posición. Hombre, si lo he dicho, los números no fallan. Una familia solo tiene que dedicar a la alimentación, que se ha demostrado ahora con esta pandemia que lo más importante al final es lo que es los sanitarios, lo que es un poco la sanidad y lo que es la alimentación. Hay muchas cosas que son prescindibles y muchas cosas que son imprescindibles, y la alimentación y lo que hacemos los agricultores es imprescindible, y yo creo que la sociedad pues lo está valorando y lo está poniendo en valor. Pero luego los agricultores nos tienen que dejar, o tenemos que tener las herramientas para poder producir y para que la sociedad se beneficie de lo que nosotros hacemos. Y parece que los políticos que viven en otra galaxia, lo único que están poniendo es muchas veces zancadillas e impedimentos para que se pueda producir con toda esta ola verde y con toda esta ola de ecologismo, pero yo creo que hay cosas prioritarias y primordiales y luego pues hay cosas que son secundarias. Honorato, ya no nos gustaría terminar esta entrevista sin intentar pues visualizar un poquito pues este nuevo año agrícola. ¿Qué perspectivas tienen ustedes desde Asaja o cuáles son los deseos para este año 2021? El año normalmente entra en enero, pero los agricultores el año empieza en septiembre. Y efectivamente, pues bueno, pues yo creo que es un año, todos los agricultores cuando empieza esta época, pues se siembra y todo lo hacemos con mucha ilusión. Hasta el momento, lo poco que llevamos, pues en septiembre hubo lluvias, se han podido hacer las labores, ahora está lloviendo, bueno, pues la cosa parece que empieza bien. Pues que esos precios que han subido un poco por la volatilidad de los mercados, pues vengan para quedarse, no sea una niebla pasajera y que dentro de un mes estemos igual, con precios irrisorios, porque los precios que tenemos ahora, aunque hayan subido, los precios de los que estamos vendiendo nuestros cereales son como de hace 30 años, eso lo debe saber, aunque ahora cualquiera que nos esté oyendo y desconozca un poco lo que es el sector o el campo, que diga, hablen de subidas, estamos hablando de subidas porque partíamos de unos precios irrisorios, ya como se está vendiendo hoy el trigo, se está vendiendo la cebada, yo cuando empecé a ser agricultor hace ya muchos años, ya había esos precios. Te quiero decir, a ver si esos precios han venido para quedarse. Luego, sobre todo, la ganadería, que ha pasado por una época, por una crisis muy profunda, sobre todo el sector ovino, que es un sector emblemático en la provincia de Palencia y en Castilla y León, el sector del vacuno, pues también sus productos valgan lo que tienen que valer y también se puedan beneficiar. Pero bueno, el año sobre todo empieza con ilusión. Pues que siga esa ilusión, estamos seguros que así va a ser, y que a esa ilusión le acompañe pues todos esos factores de los que hemos ido hablando, el tiempo, los precios y los políticos. Sí, sobre todo. Dependemos de tantas cosas y de tantos factores. Y muchas veces, en vez de tenerles a favor, lo tenemos todo en contra y efectivamente, pues... Bueno, aquí no tienen en contra a la sociedad, como habíamos dicho, que han reconocido su trabajo, un servicio esencial durante la época del confinamiento, a día de hoy ahí seguirán estando. Nosotros seguiremos estando también, pues informando de lo que hacen desde Asaja Palencia y sus agricultores y ganaderos. Honorato, un placer, muchas gracias. Un placer y muchas gracias a vosotros. Soy Carlos Toquero, agricultor de Baltanás, y el año pasado descubrimos la cebada lavanda porque se la cosechamos a un amigo y realmente nos gustó porque al ser un año de sequía se comportó muy bien en cuanto a producción. Al ser un cruce entre la cebada hispanic y la meseta, pues es una cebada que se adapta muy bien a los secanos del Cerrato y dio buenos resultados. Este año, al probarla, hemos descubierto que se ha comportado incluso mejor que otras variedades que teníamos puestas en la explotación, sobre todo mejor que la Hispanic, alcanzando unos rendimientos superiores a ella de cercanos a los 1.000-1.500 kilos, debido a que el peso específico de esta era bastante superior al de la Hispanic. Buenas, soy Alfonso Núñez, agricultor de secano en el Valle de Abastas, en el Valle del Retortillo, y he sembrado
cebada lavanda durante estos últimos años. El año 2019, como fue muy seco y muy malo, se portó muy correctamente, y este año, que ha sido un gran año, pues se ha comportado, yo diría que maravillosamente, con una producción muy alta para lo que estamos acostumbrados, pero sobre todo la cebada lavanda me gusta por la precocidad que tiene, por la amplia variedad de meses que se puede sembrar hasta últimos de enero, y sobre todo también algo que me gusta mucho es la resistencia al encamado. Tiene una buena espiga, se adapta muy bien al Valle del Retortillo y en Navastas, que es lo que yo más conozco, y diría que es una gran alternativa de cultivo y una cebada que le auguro un futuro excelente. Me llamo Gustavo García y llevo 5 años sembrando la variedad lavanda, y es una variedad bastante rentable porque los años secos se comporta muy bien y los años húmedos, como el año anterior, también se comporta bien, entonces es una variedad bastante segura. Agricultor, para las próximas siembras confíe en la cebada lavanda, la variedad más rústica y segura del mercado, y es de Florimón de Pré. La última convocatoria del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, publicada en junio de este año, se presentaba para los agricultores no solo como un impulso para la renovación del parque de maquinaria agrícola, sino también como una oportunidad de adaptarse a la nueva normativa sobre aplicación de purines. Sin embargo, un presupuesto desequilibrado destinaba 5 millones de euros a tractores y solo una partida de 3 millones que los aplicadores han tenido que compartir con sembradoras, pulverizadores y otra maquinaria, incluida la necesaria para renovar los equipos de purines con sistemas de distribución no localizada. Un reparto que no responde a la realidad de la demanda del campo, ya que solo ha habido solicitudes para tractores por 1,1 millones. Este dato demuestra que las ayudas a la renovación de tractores no resultan atractivas para los agricultores, porque en muchos casos el precio de venta del tractor en el mercado de segunda mano es superior a las ayudas establecidas en el Plan Renove. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, decir que han sido 1.025 demandas de ayuda las que se han presentado en España, de las cuales 93 han sido solicitadas a través de Asaja Palencia, una cifra que la organización valora positivamente y que demuestra la confianza que depositan los agricultores y ganaderos de la provincia en la asociación, además del gran esfuerzo realizado por el equipo técnico para que estos agricultores pudieran acceder al presupuesto existente. Asaja recuerda que se están pagando las ayudas a aquellos que habían adelantado el dinero y los que no lo han hecho las recibirán antes del 15 de noviembre. El precio de la carne de vacuno se encuentra por debajo del nivel de otros años en la mayoría de las categorías, si bien desde el año 2018 los precios siguen cayendo. Según datos del Ministerio de Agricultura, se aprecia que este descenso ha sido marcado desde el inicio del estado de alarma, al igual que la disminución en el número de sacrificios en el año 2020. El almacenamiento privado, que se perfiló en un principio como una posible solución a la caída del consumo de carne por el cierre y restricciones a la hostelería, no ha tenido un efecto visible en las categorías de mayor valor. Desde Asaja Palencia se ve con preocupación la situación de los bajos precios de la carne de vacuno. La asociación ha pedido la adopción de medidas necesarias para que se corrija la actual situación del sector de extrema fragilidad respecto a los productores de otros países europeos, donde se han arbitrado medidas más eficaces. Un sector, el de los ganaderos de vacuno de carne, especialmente castigado y que, no obstante, ha demostrado ser tan necesario para proveer de alimentos a la población en esta pandemia. Hablábamos antes con el presidente de Asaja de los precios en cuanto al cereal. Ahora vamos a abordar cómo está la situación en el sector de la ganadería, un sector bastante castigado siempre por los bajos precios. Nos encontramos con el veterinario de Asaja, con Jesús Lerones. Hola, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé en qué momento están los precios para el sector ganadero. ¿Continúan a la baja? Pues sí, concretamente en el sector vacuno, según los últimos datos del Ministerio, la carne del vacuno lleva en descenso, lleva ya 3 años, desde el 2018, cayendo de precio, pero es que además desde la pandemia esta caída de precio ha sido todavía mayor. Aún mayor, y tiene una causa, ¿no? La paralización de los sectores de restauración provocó que no se comprara, pero se dieron algunas alternativas. Claro, entonces, bueno, es verdad que, por ejemplo, el consumo en hogares de carne sí que ha subido un poco,
pero el problema está en las piezas de mayor valor, lo que es el solomillo, lo que son los entrecot, que eso básicamente se consumía en restauración y claro, al haber cerrado, pues se ha notado mucho. Entonces, se perfiló como salida del almacenamiento privado en cámaras frigoríficas, pero esto al final, bueno, pues han sido fuegos fatuos, realmente no ha servido para mucho y el caso es que ha seguido cayendo el precio de la carne, además en todas las categorías, ya sea en terneros pasteros, en añojo, en vacunos, en terneros frisones, entonces vamos, y además menor número de sacrificios también en matadero. Esto, digamos, es una zancadilla más a este sector que, como nos decía, llevaba 3 años con unos precios irrisorios que no sé siquiera si dará para cubrir los costes de producción. Claro, el problema es ese, es que venimos en una situación que cada vez los precios suben en todo, pero en el vacuno, por ejemplo, en este caso, pues ha bajado mucho. Y ya te digo, en el sector a partir de la pandemia, lo que es las piezas nobles, pues sí que se ha notado mucho, como se notó, por ejemplo, en el caso del ovino en los lechazos, ¿no? Que también se consumían principalmente en hostelería y bueno, pues se vio ahí el batacazo, sí, sí. Ahora hemos retomado un poquito la actividad, aunque bueno, lo estamos viendo, de nuevo Palencia confinada perimetralmente, otras provincias de Castilla y León, a nivel nacional los datos de COVID se están volviendo a disparar y esto significa que, claro, la hostelería vuelve a estar otra vez tocada y por tanto repercute de nuevo, supongo, en los ganaderos. ¿Vienen ganaderos manifestando la preocupación aquí a Asaja? Sí que lo han comentado, sí que sobre todo eso de los bajos precios y nosotros somos conscientes de ello y pedimos desde aquí un esfuerzo entre todos, también con la administración, para solucionar este problema, ¿no? Pues no podemos seguir así tampoco mucho, porque tampoco sabemos cuánto se va a alargar este proceso. Bueno, al menos los consumidores, los hombres y mujeres de su casa que iban a hacer la compra, que concienciaron y durante ese tiempo sí que fueron al mercado a consumir productos. Lo que ocurre es que también hay algunas fuentes políticas, ideológicas, que animaron en su día a dejar de consumir carne los lunes para contribuir a acabar con el cambio climático. Desde Asaja Palencia, como profesionales de este sector, ¿qué opinan sobre esta propuesta? Pues otra ocurrencia más que, vamos, no tiene sentido. Además, es un intento más, el enésimo ya, de culpar a la ganadería de la contaminación del medio ambiente. Se ha demostrado además, cuando todo esto a raíz de la pandemia, que bajaron enormemente los niveles de contaminación, ¿no? Y las vacas seguían en el campo, seguían llenando las bandejas de los supermercados. Entonces, sí es verdad que producen cierta contaminación, pero es menos del 10% de la contaminación total de los gases de efecto invernadero, ¿no? La mayor parte de la contaminación pues son las industrias y los transportes. Entonces, realmente culpar solo a la ganadería me parece súper injusto. Y el hecho ya de prohibir carne los lunes, casi así, un poco como en otros tiempos, me parece ridículo. Vamos, no tiene sentido. Vamos. Además, un alimento como es la carne, que es básico en proteínas, en vitaminas, en hierro, en elementos. Es decir, bueno, pues consumir con moderación sí se puede decir, pero vamos, prohibir para argumentar que mejore el medio ambiente me parece descabellado. Y desde el punto de vista de Asaja, ¿cuál sería la vía pues para equilibrar esos precios? ¿De qué manera? ¿Quién tendría en su mano, ¿no?, que hubiera un equilibrio? Pues esto es difícil de ver cómo lo tomamos. Por eso decimos que hablar también entre todos los sectores implicados y también con la administración, a ver en qué forma se puede ayudar, ¿no? Se está ayudando a otros sectores, pues un poco también a la ganadería, al fin y al cabo, sí. Pues con esa petición nos quedamos, Jesús, muchas gracias. Y nada, hoy para comer un buen chuletón, ¿no? Sí, es lo que habrá comido. Yo lo recomiendo. El Ministerio de Agricultura ha modificado el plazo de presentación de derechos de pago básico en 2021 para que coincida con el de presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC, el 1 de febrero de 2021. De este modo, el Ministerio quiere garantizar la seguridad jurídica de cedentes y cesionarios de estos derechos, ante los posibles cambios normativos previstos durante el periodo transitorio de la PAC en los años 2021 y 2022. El periodo de comunicación de las cesiones de derechos de ayuda, que habitualmente comenzaba el 1 de noviembre, se iniciará en la campaña 2021, el mismo día en que comienza el plazo de presentación de solicitud única, es decir, el 1 de febrero. La fecha de finalización prevista será el 31 de mayo de 2021.
Con la publicación de esta orden, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se anticipa a los posibles cambios normativos que se deriven de la situación transitoria en que quedará la PAC durante los años 2021 y 2022 y garantiza seguridad jurídica tanto a los cedentes como a los cesionarios de los derechos de ayuda. El próximo mes de diciembre termina el septenio 2014-2020 de la política agraria de la Unión Europea y comienza el periodo 2021-2027. Sin embargo, los reglamentos por los que ha de regirse este último no entrarán en vigor hasta 2023, por lo que 2021 y 2022 serán años de transición en los que la PAC funcionará con la normativa actual, en la que habrá que introducir algunos ajustes. El 1 de febrero del próximo año ya se conocerán estos ajustes, la normativa transitoria y su adaptación en los reales decretos relacionados con las ayudas de la PAC en España, y los actos que a partir de esa fecha realicen los agricultores y ganaderos beneficiarios de las subvenciones tendrán total seguridad jurídica. En todo caso, los criterios para la percepción de las ayudas en la campaña 2021 permanecerán prácticamente sin cambios con respecto a los de 2020. La Consejería de Agricultura ha confirmado que ya han comenzado a integrarse los anticipos de las ayudas de la PAC solicitadas este año, como ya se conoce, para paliar en lo posible los problemas económicos de las explotaciones a consecuencia de la actual pandemia. La Comisión Europea decidió que el anticipo sea del 70% de los importes en lugar del 50% previsto para situaciones normales. El anticipo afecta tanto a las ayudas directas de la PAC, tanto al pago básico y a las ayudas asociadas. Queda pendiente el vacuno para sacrificio. Una vez abonadas, quedarían pendientes los anticipos del 85% de las ayudas PDR que se irían abonando por medidas según las disponibilidades presupuestarias. Precisamente estos días, el FEGA daba a conocer los importes unitarios provisionales para la campaña 2020, correspondiente a la ayuda asociada tanto para explotaciones agrarias, proteicos, remolacha, arroz, frutos, cáscara y legumbres de calidad, como para explotaciones de ovino, vaca, nodriza, caprino, vacuno de leche, importes que sirven de base para el cálculo de los anticipos. El pago de los anticipos estaba autorizado a partir del 16 de octubre, aunque las cuentas de los beneficiarios tardará algunos días más en llegar. Incluso en el caso de Castilla y León, que es de las comunidades más rápidas en cursar los abonos, lleva algunos días el proceso solicitar el dinero al FEGA, que lo transfiere a la comunidad autónoma y finalmente que llegue a la entidad financiera correspondiente y ésta lo ingrese en la cuenta del agricultor o ganadero. Asaja pide que estas gestiones se realicen con la máxima rapidez y eficacia para que el sector cuente lo antes posible con este dinero muy necesario para muchas explotaciones que lo están pasando mal y necesitan liquidez para afrontar gastos. Subida generalizada en todas las lonjas y de todas las categorías de los cereales, en consonancia con lo que ocurre en los mercados internacionales. Los precios mayoristas de los cereales siguen subiendo una semana más de forma generalizada y se consolida la cotización que afecta al trigo, blando y duro, la cebada y el maíz, según ha informado la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. En la lonja de León, el maíz ha empezado a cotizar con destino a secadero, con un precio algo más alto que la pasada campaña. Sin variaciones en la cotización de la carne de ovino, el lechazo extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León en torno a 5,35 euros kilo vivo. Los de 11 más kilos entre 5,10 y 4,55 euros kilo vivo según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado en torno a los 62 euros unidad para sacrificio. Las ovejas sin cambios para vida entre 80 y 100 euros según raza y entre 25 y 55 euros unidad para sacrificio. La carne de vacuno sin variaciones destacadas en las cotizaciones, leves ajustes al alza en la ternera sobre los canales en matadero por oferta y demanda, baja el consumo y los pedidos de restaurantes por el casi nulo movimiento del sector turístico y las restricciones de aforo en las reuniones sociales. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está a la venga paseos por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. La borrasca Bárbara, que ha atravesado la península a lo largo de esta semana, nos ha dejado lluvias que han venido muy bien al campo y seguro que han favorecido
las labores de siembra. Lo que nosotros les queremos recordar es que la lluvia viene muy bien, pero a veces viene en exceso o en defecto. Ya saben, el cambio climático es complicado para el campo, así que recuerden, asegurar sus cultivos es la mejor garantía. Durante el mes de octubre sepan que además tienen muchas ventajas si vienen a Asaja Palencia a contratar esos seguros, porque habrá, como decíamos, bonificaciones. Así que anímense y vengan a las oficinas. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en Campo Palentino.